Y la invitación también ya la damos a conocer a nuestro siguiente invitado, que es Víctor Pavón, que es un abogado excepcional, se lanza al Senado, él, economista, investigador, escritor, periodista, un capo total, y preside su propio partido, Libertad y República. Y a través de Libertad y República él se lanza como senador el 30 de abril. Opción 1 es. ¿Qué tal, Bruno? ¿Cómo estás? Opción 1. Opción 1, así mismo. Es un gusto compartir aquí Lista contigo. 19, opción 1. Así mismo, opción 1. ¿Cómo te va, che? Pero el te primer vemos en todas partido partes. libertario del Paraguay. El primer partido liberal. El primer partido liberal, si vamos a ir a la acepción correcta de la palabra. Vos sabés que el término liberal hay que rescatarlo, porque los izquierdistas y se bueno, adueñaron de esa después de la noticia de los 37 millones de dólares que hizo desaparecer Efraín Alegre cuando presidía el Ministerio de Obras Públicas, entonces quiere decir que hay que cambiar el nombre del partido, inclusive. Claro, de hecho, ese partido del cual te estás refiriendo es el Partido Radical Auténtico. El Partido Liberal cayó ya en 1936 con Eusebio Ayala. Lamentablemente le hicieron un golpe de Estado al gobierno constitucional de Eusebio Ayala. Y de ese tiempo hubo un desviacionismo ideológico, un vaciamiento. Y nosotros en el Partido Libertad República lo que estamos haciendo es rescatar los viejos ideales de los grandes próceres de este partido, ¿verdad? Entre los cuales se encuentra, por supuesto, José Pegullari, una persona muy allegada, por supuesto, a vos, Eusebio Ayala, Eligio Ayala, Benjamín Vargas Peña, y grandes prohombres, tanto del liberalismo como también del republicanismo. No podemos nosotros olvidarnos, por supuesto, de Blas Garay, de Manuel Domínguez, y por eso le denominamos libertad y república. La libertad es un principio moral, ¿verdad? Y la república es la institución política que resguarda precisamente la libertad. Benjamín Banks, que fue un gran También ministro de Hacienda, Banks, sí. Dice que vino un emisario de Estados Unidos o no sé de qué parte, cuando él era ministro de Hacienda, y grande era Benjamín, era un tipo con una pinta, era alto, y se sienta y cruza las piernas, o sea, levanta las piernas, ¿verdad, Benjamín? Como se sienta cualquiera de los hombres se sentaría. Y entonces este emisario le mira el zapato, la suela, que estaba desgastada y que tenía un pequeño orificio. Y entonces le dice: ustedes van a ganar la guerra. Así mismo. ¿Y por qué? Le dice. Y porque son bastante ahorrativos en todos los aspectos. Y se ganó la guerra. Sí, totalmente. Esa era una generación excepcional que tuvo a dos grandes líderes, obviamente, en la parte del gobierno civil, a Eusebio Ayala, y al genio militar José Félix Estigarribia. Y ese gabinete civil que tuvo el Paraguay durante la guerra del Chaco era excepcional. Y esa es una anécdota histórica la que estás contando, Bruno. Sí, es una y anécdota también histórica. Cuando fue a Buenos Aires, porque a toda esa gente como premio se las sacó del país, ¿verdad? Estamos hablando de Eusebio Ayala. Sí, lo más injusto que se le pudo haber hecho al presidente de la Victoria y a José Félix Estigarribia, te puedes imaginar. Y también a Benjamín Banks, que tuvo que forzosamente ir con su familia a Buenos Aires. Y cuando se entera en la Argentina, este gran empresario dueño de Loma Negra, el famoso Loma Negra, el multimillonario. Sí. Ubico la empresa. Se llama, a ver, ponle un poco Loma Negra, empresa Loma Negra, que era una de las empresas más grandes, creo que hasta ahora, de la Argentina, que tenía a su cargo asfaltar toda la República Argentina. Imagínense la geografía esa. Fortabat, el famoso Fortabat, dueño de Loma Negra, que era dueña también de la cementera, Loma Negra, y bueno, competidor principal de ferrocarriles Ferrosur, Roca, etcétera, etcétera. La cementera Loma Negra se entera de que estaba el ex ministro de Hacienda sin trabajo en la Argentina.
Así mismo. Lo contrata, trabaron amistad y ahí fue cuando empezaron a asfaltar. Argentina empezó a asfaltar toda la parte norte de su geografía, digamos, y el que administraba todo eso fue nada más y nada menos que Benjamin Banks. ¿Qué te parece? Totalmente. No, pero extraordinario. Por eso estábamos diciendo, Bruno, esa generación fue una generación extraordinaria y fue un gobierno, como bien dijiste, ¿verdad? Que estaba ejemplificado, digamos, en los zapatos y en la media también de Benjamin Banks. Austero, de gente preparada, intelectual y moralmente. Eran caballeros que realmente se merecían y se merecen que nosotros los paraguayos no solamente los recordemos en el panteón de los héroes, sino que les honremos. Pero he aquí el problema, que nuestros gobernantes hoy en día, de escasas luces, corruptos y vendidos a agendas globalistas, quieren cambiar y torcer finalmente a nuestro Paraguay. Para eso nosotros queremos entrar al Congreso. Y esta gente lo que está queriendo es hacer recutú. Aquí hay demasiada gente que quiere volver a ser electa y no se merece ser reelecta. Y algunos no ser electos, desde luego. ¿Por qué? Porque defienden intereses que no son los del Paraguay. Defienden agencias internacionales, defienden al Foro Económico Mundial. Ahí está el embajador norteamericano, donde todos le aplaudan y él está auspiciando, por ejemplo, el cine lésbico y el cine LGTB. ¿Qué nivel? Vos te podés imaginar, eso es un atentado contra nuestras tradiciones y nuestras costumbres. El Paraguay es un país conservador que debe respetar la familia, ¿verdad? Donde el matrimonio es hombre y mujer. La familia es la base de la sociedad. Y cuando vienen así personas como este embajador a querer y a hacer de alguna manera entrometerse en nuestro asunto interno, porque esa es una intromisión política y una intromisión cultural. Coste que Hugo Estigarribia no acepta eso. ¿Qué no acepta? Este embajador dice que Estados Unidos no se metió acá en nada, dice, no entiendo. Y bueno, es cuestión nomás de ver lo que le están haciendo a Horacio Carter, ¿verdad? Yo creo que se están entrometiendo y demasiado. Y esa pues es la diferencia. Hoy el mundo, Bruno, se está diferenciando entre los patriotas y los globalistas. Los patriotas somos los que queremos defender a la familia, nuestras tradiciones, los principios judeocristianos, la civilización occidental, la propiedad privada. Y están los que quieren defender este nuevo orden mundial, que quieren aplicar la LGTB a toda esta doctrina agenda. Yo vuelvo a insistir, yo no tengo nada contra los homosexuales, pero el problema de fondo aquí es que ellos tienen agendas y quieren que nosotros le paguemos con nuestro dinero para que ellos puedan hacer lo que podrían hacer en privado. Que lo hagan en todo caso, pero que no quieran de alguna manera, como ya lo están haciendo en otros países, tratando de corromper a nuestros niños y a nuestros jóvenes, haciendo de que el niño quiera ser niña y la niña un niño, puenteando y destruyendo la patria potestad. La familia tiene que ser defendida, el cristianismo tiene que ser defendido y de luego la propiedad privada y la libertad. Pero estos grupos de personas que se están queriendo volver a presentar y se están presentando para el Congreso, casi todos ellos, Brunos, no quieren a la familia, no quieren la propiedad privada. Ellos hablan de boca para afuera, pero en los hechos actúan de otro modo. Y en consecuencia nosotros sí estamos decididos, la lista 19 del Partido Libertad y República, a establecer el orden político de la libertad, que es el Estado de Derecho y la economía de mercado. Nosotros no podemos seguir perdiendo tiempo. Demasiado tiempo perdimos en estas festicholas. Demasiado tiempo, Bruno. Hay algunos y que se robó demasiado. Se robó escandalosamente. 1.700 millones de dólares se despilfarran. Algunos se hacen del simpático o de la simpática. Decime una se cosa, paran sobre la mesa para llamar la atención. Eso no es el Congreso que nosotros necesitamos. Esto que surgió ayer, que se destapó, que estuvo cajoneado por una década y que devela lo que en 2 años y medio hizo la administración de Alegre en el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. Casi 40 millones de dólares desaparecieron, robaron, ¿verdad? ¿Cómo vos analizás esto? Así rápidamente nomás. La gente que sube tiene la libertad de robar el dinero y sigue tan campante en campaña y se ufana de que es la tercera vez que se postula a la presidencia como si nada, y su administración hizo desaparecer o hizo robar
estos 37 millones de dólares tan fácilmente? ¿Cómo es esto? Y hay dos temas allí de fondo, Bruno. Uno es un tema en que los propios medios de comunicación, por lo visto, se olvidan de sus líneas editoriales y propician propuestas y candidaturas que son contrarios precisamente a la línea editorial que deberían tener y que dicen tener, número uno. Y el otro tema es que acá hay mucha gente con muy poca memoria. Pero el pueblo paraguayo no es tonto. Si el pueblo paraguayo tuviera dirigentes en el Congreso que puedan controlar al Ejecutivo y por sobre todas las cosas decirle que nosotros no estamos dispuestos a aceptar más endeudamiento y que vamos a respetar el dinero que paga con sus impuestos, yo creo que esto va a cambiar. Esto se va a convertir en lo que dijo alguna vez Winston Churchill en su libro, el vuelco del destino. Nosotros tenemos que hacer el vuelco del destino. Vuelco del destino. Claro, porque nosotros no estamos yendo hacia un lado, hacia la izquierda. Cada vez más hacia la izquierda. Este es un barco, el Paraguay, supongamos que es un barco, se va hacia la izquierda. Redistribuir la riqueza, invadir propiedades, propiciar la Agenda 2030, la agenda ambientalista. Ahora nos están veniendo con los bonos del carbono, crédito del carbono. Debía haber el acuerdo de Escazú. Quieren endeudarnos más. Nosotros tenemos que irnos hacia otro lado, que es el de la libertad, la república, más propiedad privada, realmente, y por sobre todas las cosas tener un ambiente de justicia. En el Paraguay probablemente todavía no se muera de hambre, pero se muere mucho de injusticia. Y la injusticia se debe a que las instituciones están mal diseñadas y por sobre todas las cosas están mal implementadas. Y el estatismo es una de las causas, Bruno. ¿Por qué una persona se vuelve rica de la noche a la mañana? La famosa riqueza mal habida, el cohecho, todo lo que se denomina, ¿verdad?, la coima. Esa cultura del trámite y la coima es producto de un Estado cada vez más grande, inservible, que es realmente como un gigante con pies de barro. Es el Leviatán de Thomas Hobbes, a quien el liberalismo, ¿verdad?, con John Locke, dijo que si el Estado crece más a expensas de la libertad, desde luego tenemos una nueva forma de tiranía. Y ese es el caso de Paraguay. Acá hay una nueva forma de concepción de la política que no es de la política libertaria o liberal. Acá hay demasiada gente que quiere entrar a la política para volverse rica. Y desde luego, ¿verdad?, con un Estado cada vez más grande, porque ahí están las licitaciones amañadas, ahí está el despilfarro, entonces picotean y se vuelven lamentablemente de la noche a la mañana con riquezas mal habidas. ¿Y el pueblo paraguayo cómo está? ¿Tiene educación? ¿Tiene salud? ¿Tiene seguridad? Pues no lo tiene. Entonces, ¿sabe cómo se llama eso, Bruno? Eso se llama traición. La traición que están cometiendo nuestros congresistas, estos que quieren volver a ser electos, estos que dicen representar al pueblo y que no lo representan, es una traición. Por eso es que necesitamos un partido que esté en el Congreso. La lista 19, Partido Libertad y República, es esa alternativa. Bueno, esto de Alegre, a mí te juro que no sé. Yo como ciudadano raso nomás de este país, no puede ser que esta gente robe impunemente y siga tan campante y se proclame el líder. No sé, y todavía tiene gente que la secunda o gente que lo secunda, ¿no? Vamos a esto de los bancos. ¿Qué pasó allá en California? ¿Y qué pasó en Suiza con este banco del crédito suizo? Hay mucha expectación en Suiza ante rumores de posible venta también de ese banco. Y esa caída de estos 4 comenzó con uno y después se multiplicó con otros 3 más allá en Estados Unidos. Apareció la, ¿cómo se llama? Federal, la secretaría es... La Reserva Federal. La Federal Reserve. Que justamente sostiene para que no se caigan estos bancos. Claro. Este sistema financiero internacional esto sucedió por la especulación. ¿Es más especulativo este sistema financiero internacional o desarrollista? Sería la pregunta. Ahí hay una cuestión que hay que entender, Bruno. El término especulación es una cuestión natural del ser humano. El ser humano per se especula. El empresario, ¿verdad?, la persona que quiere crear, producir, comercializar y distribuir, especula. Especula significa que está viendo dos cuestiones. El comprador quiere vender su producto o su servicio
y al precio más barato lo quiere hacer, ciertamente. Y el vendedor lo quiere vender al precio más alto. Entonces hay una especulación. La especulación per se no es mala, pero cuando ahí se mete en la economía el Estado, que es lo que pasó con este banco, el Silicon Valley en Estados Unidos, sí, hace apenas una semana atrás. ¿Qué es lo que pasó? Ese banco, Bruno, el Silicon Valley, fue premiado unos días antes de ser intervenido en Londres como el mejor banco del año. Y de repente se deshace. Exactamente. Y unos días después viene su intervención por parte de la Reserva Federal y el Tesoro de los Estados Unidos. Y el propio presidente de los Estados Unidos, el presidente Biden, le dice al público norteamericano y también al público de lo internacional, porque son bancos muy grandes, con efectos también en el mercado internacional. Número acá, 16 creo que en la... Exactamente, un banco de porte, ciertamente, ¿verdad? Entonces dice, el propio presidente de los Estados Unidos sale, no se preocupen señores, acá todos los depósitos están asegurados. En Estados Unidos, los depósitos están asegurados hasta $250,000, que es una suma bastante importante. Pero ¿por qué hace esto y por qué sucedió? Ahí lo que hay que entender el tema de fondo, Bruno. ¿Y por qué sucedió Porque esto? El Estado, a través del Banco Central, cuando vino la pandemia, bajó todas las tasas de interés para que haya más dinero en el mercado. Entonces, cuando hay más dinero en el mercado, cuando las tasas de interés son muy bajas, de luego la gente tiene más acceso al crédito, pero de manera artificial, ¿verdad? Te venden algo que en realidad no es el precio real. Entonces hay lo que se llama exceso de liquidez. Pero ¿qué pasó con eso? Cuando hay más dinero en el mercado, tenemos algo que se llama, y que Milton Friedman lo explicó muy bien, se llama inflación. Más cantidad de moneda y billetes que la riqueza. Entonces ahora tuvieron, en ese momento, a partir de 2020, 2021, se vino la inflación. ¿Y qué hizo el Banco Central? Y los gobiernos del mundo, y acá también se hizo en Paraguay, cambiaron entonces su política, aumentaron las tasas de interés para enfriar nuevamente la economía. Entonces ellos se creen unos magos así con unos bonetes gigantes donde dicen, si bajamos la tasa de interés, lo que vamos a hacer es expandir la economía. Pero después viene la inflación. Entonces quieren controlar la inflación y aumentan las tasas de interés. Y este banco, concretamente en California, el Silicon Valley, ¿qué es lo que pasó con este banco? Había comprado con las tasas de interés muy bajas bonos del Tesoro de los Estados Unidos, que luego son muy importantes y se venden muy bien. Pero eran a bajas tasas de interés propiciadas por la misma banca central, o sea, la Reserva Federal. Pero luego, al querer vender esos bonos y nuevamente, por supuesto, captar la liquidez suficiente, esos bonos ya no podían ser colocados porque las tasas de interés habían sido aumentadas por el propio Banco Central. En consecuencia, esto es un círculo vicioso que no tiene sentido. ¿Y por qué, Bruno? Porque los países estamos cada vez más, nuestras economías, estamos alejándonos del patrón oro. Nosotros no tenemos un ancla, una base, una piedra al cual asirnos. Los políticos y burócratas se sientan así en una mesa gigantesca en las Naciones Unidas, en el Foro Económico Mundial, etcétera, y nos dicen, bueno señor, acá lo que vamos a hacer es subir las tasas de interés, acá vamos a bajar las tasas de interés. Y la pregunta es, ¿quiénes son ellos para decidir cuál es el costo del dinero? Pues son arrogantes. Eso es lo que decía Hayek en su libro, que se llama La Fatal Soberbia, que escribió justamente cuando en el 1900, antes de su muerte, a los 91 años escribió. La fatal soberbia de los políticos y burócratas que quieren dirigir la vida de la gente a través de la economía. Y lo hacen a través de la tasa de interés y a través de lo que se llama la reserva fraccionaria. Es decir, ellos tienen los depósitos de los ahorristas en el banco, que quedan ciertamente en el banco. ¿Qué pasa? En términos de préstamos, ellos tienen como ahorro 10, pero prestan 100. ¿Qué pasa? Que es lo que ocurre generalmente, y por eso hacen estos juegos así de tasa de interés y letra de regulación monetaria. Si la gente empieza a querer sacar su depósito, ellos tienen 10 nomás, pero prestaron 100. Claro. Es una tasa fraccionaria, una reserva fraccionaria. ¿Qué pasa si la gente empieza a sacar? Y el Banco Central les ayuda. Y cuando el Banco Central se convierte en prestamista de última instancia, que es lo que se denomina en la doctrina económica, propicia ¿qué cosa? Inflación. Propicia un desorden financiero. Justamente, y este sistema financiero internacional, entonces, es más especulativo que desarrollista, entonces. No, es un sistema estatista y socialista, ¿verdad?
O sea, juega estatista, porque ellos juegan a los dados. Un sistema que juega los con filósofos nosotros. antiguos, ya Aristóteles decía que los políticos juegan a los dados a la economía, ¿verdad? Fue el primero que intuyó de que la economía debería ser libre. Desde luego, por supuesto, fue Richard Cantillon, Adam Smith, la escuela austríaca con Mises y Hayek, los que mejor entendieron eso, ¿verdad? Pero ¿qué pasó? Lo que pasó fue que esta gente, al querer mejorar al capitalismo, lo destruyeron. Y eso es lo que está pasando, Bruno. Y el Paraguay, vamos a aterrizar nomás acá en Paraguay, Bruno. El Paraguay está perdiendo su sostenibilidad fiscal, que es el control del déficit, y estamos perdiendo nuestra estabilidad monetaria, que es el control de la inflación. ¿Y por qué motivo? Porque nos estamos endeudando demasiado y porque está ya en ciernes, a las puertas, un proyecto para aumentar los impuestos, el IVA y el impuesto a la renta personal y el impuesto a la renta empresarial. Eso también. Que nosotros, el Partido de Libertad y República, se va a oponer tenazmente. Lo hacemos a través de la batalla cultural, explicando lo que eso significa, y también en la batalla política. ¿Sabe por qué, Bruno? Porque acá hay muchos estudios jurídicos y muchos estudios administrativos y contables que ahí tienen unos cánones, unas comisiones por preparar esos tipos de trabajo. Bueno, vos mencionaste lo de la inflación, que en el mundo entero hay países importantes con muchísima inflación, inclusive la Argentina, es terrible la inflación que tiene. Pero allá en Europa, Inglaterra, por ejemplo, Gran Bretaña, Inglaterra, que es la sexta economía del mundo, tiene la inflación más alta en 40 años. Así mismo, y lo mismo pasa con Estados Unidos. ¿Y cómo se entiende eso? Y es muy sencillo. Vos sabés que, Bruno, si hay algo que en los últimos, especialmente 20 años, el mundo aprendió, porque ya no hay necesidad de ser economista ni una persona docta en el tema. Es cuestión de sentido común. Eso la escuela escocesa con David Hume, ya en el siglo XVIII, le dio en el clavo. Se llama la escuela del sentido común. Lo que es de sentido común es que una persona no puede gastar más de lo que le ingresa. Lo mismo pasa con el Estado. Si el Estado le ingresa 100 y gasta 150, la pregunta es: ¿de dónde sale ese 50 que está gastando de más? Y solamente hay tres maneras, y esto es de sentido común para la gente que nos está escuchando, que vuelvo a insistir, no hay necesidad de ser economista. Acá nomás los neo-keynesianos, los que están ahí en el Banco Central y el Ministerio de Hacienda, lo hacen todo difícil. Pero hay que ponerlo de manera muy sencilla. ¿De dónde sacan ese faltante de dinero? Y muy sencillo, emitiendo dinero a través de la banca central, endeudando a los países, que es endeudar finalmente a la gente, o creando nuevos impuestos o aumentando esos mismos tributos. Esas son las tres únicas maneras. ¿Y quién lo hace? El Estado. Pero el Estado es, como decía Freddy Bastiat en su famoso libro La Ley, que fue un gran pensador liberal del siglo XIX, Freddy Bastiat. El Estado pues es una gran ficción del cual unos pocos viven a expensas de los demás. Y ahora hay que agregar algo importante, Bruno. Esta gente que vive a costa de los demás, que son los políticos y burócratas, tienen un proyecto no solamente de orden nacional, sino que también de orden internacional. ¿Y cuál es ese orden? El nuevo orden mundial que está dictado en el Foro Económico Mundial en Davos, Suiza. En consecuencia, lo que nosotros tenemos aquí es una cuestión muy sencilla. O nos enfrentamos racional y con argumentos consistentes, desde luego, ¿verdad?, a ese nuevo orden que quiere seguir endeudando, nos quiere hacer bajar nuestra producción. Pero esto no lo digo yo, Bruno, lo dijo el Foro Económico Mundial en una de sus últimas conclusiones. En los países emergentes como Paraguay, por ejemplo, se tiene que reducir la producción de carne, dicen ellos, porque supuestamente el gas metano y el carbono que afecta supuestamente el calentamiento global, que ahora le dicen cambio climático, por cierto, porque no hubo calentamiento, sino que la Tierra se está enfriando. Nosotros vamos a entrar en enfriamiento ahora. Ahora le dicen cambio climático. Entonces los países como Paraguay se tiene que comer menos carne. ¿Sí? ¿Qué significa comer menos carne? Y muy sencillo, disminuir nuestro hato ganadero. Y disminuir nuestro hato ganadero significa afectar directamente nuestro Producto Interno Bruto. El sector agropecuario en el Paraguay produce para más de 80 millones de personas, siendo nosotros 7 millones y medio. Y otra cosa muy importante,
la pobreza se disminuyó gracias a la pujanza de los productores del campo. ¿Cómo se produjo? Se hizo eso a través del 56% de pobreza y ahora tenemos solamente el 30% de pobreza. ¿Qué quiere decir eso? Que el campo es la fuerza donde está la gente que trabaja e invierte. Por eso y estos personajes con el señor Reimer. Exacto, así como dijo justamente las cooperativas, por ejemplo, son un gran factor de desarrollo, con los cuales nosotros estamos de acuerdo y tenemos que seguir propiciando. Decime, y entonces las tasas seguirán subiendo, así como las está la tasas de interés. Sí, las tasas de interés. Ellos quieren subir, Bruno, porque la inflación es tan grande que ellos necesitan sacar dinero del mercado. Hay mucho dinero en el mercado, mucha liquidez, y para que la economía se enfríe, nosotros tenemos que subir, que es lo que ya están haciendo desde hace un tiempo atrás, las tasas de interés. Pero ¿qué pasa? Al subir las tasas de interés, baja la producción, hay menos crédito y entonces entramos otra vez en el mismo proceso anterior. Ese es el famoso Corsi e ricorsi que decía Bruno Leoni, ¿verdad? El gran pensador italiano, ¿verdad? Entonces lo que nosotros tenemos es una suerte de círculo vicioso. Bajamos las tasas de interés para expandir la economía. Y cuando la economía más o menos se expandió porque hay más dinero, ocurre que ahora les produce inflación. Entonces subimos las tasas de interés para bajar otra vez la inflación. Es un círculo vicioso. Entonces la pregunta nomás es la siguiente: ¿por qué no dejan que la economía funcione libremente? ¿Por qué no le dejan a las personas libremente impactar los precios, en producir, distribuir la riqueza? El Estado no puede redistribuir la riqueza, porque si lo hace de manera coercitiva. El mejor redistribuidor de la riqueza es el ser humano, la empresa. Por eso que la empresa es insustituible para la generación de empleo. Me refiero a la empresa privada, de luego, las pequeñas, medianas y grandes empresas. Ellas son insustituibles para generar más empleos, para generar más salario y de luego aumentar también las ganancias de las empresas. Y nuestro sistema financiero, querido Víctor Pavón, ¿necesita reformas para que se impulse hacia el desarrollo o no? Tiene que ser reformado. ¿Y cómo se hace eso? La primera reforma que tenemos que volver todavía mucho más independiente al Banco Central. Pero yo te diría todavía más. Yo creo que el Banco Central no tiene razón de ser. El Banco Central tiene que desaparecer. Vos sabés que el único órgano marxista, y lo digo en términos de Karl Marx y Engels, quienes escribieron el manifiesto comunista. Porque ellos pues decían que para destruir la sociedad capitalista había que tocar solamente la moneda. Y ellos crearon la banca central. Y al crear la banca central, crearon algo tan grande que le dejaron de lado el patrón oro. Por eso es que Inglaterra, en la época de Margaret Thatcher, no entró en la Unión Europea. No adoptó la libra esterlina, perdón, el euro. Se quedó con la libra esterlina. ¿Y por qué motivo? ¿Por un sentido nacionalista? No, porque Margaret Thatcher había sido asesorado nada más y nada menos que por Friedrich von Hayek, quien le dijo a Margaret Thatcher: no te metas con el euro porque el euro significa sencillamente un gran banco central que está instalado en Bruselas. Y todo lo que nosotros vemos ahora, estas grandes sublevaciones de la gente, se debe en Europa, que está sucediendo. Se debe que ellos, en Francia, en Italia, etcétera, está ocurriendo una sublevación. Porque el pueblo, la gente común, ya no tolera una nueva forma de tiranía. Y hoy la tiranía quizás ya no sea de los grilletes como antes, que te llevaban a la cárcel, que también son capaces de hacerlo, ¿verdad? Sino que se hace a través de políticas económicas, a través de la agenda ambientalista, a través de la agenda de la familia, para destruir a la familia. Y esas son formas de torcer al individuo, dándole seguridad. Te da seguridad. La renta básica universal, por ejemplo, Bruno, ellos te aseguran una renta básica mensual para que vos estés tranquilo, pero te sacan tu libertad. Porque cuando vos quieras criticar y decir: no, a mí no me alcanza ese 1 millón que me están dando. Supongamos en el Paraguay, que yo sé que hay un anteproyecto también, que el próximo Congreso es capaz de aprobar una renta básica para todas las personas. Y ocurre que, ¿qué pasa si esa renta básica se establece y empieza a crecer un movimiento político que dice: señores, nosotros no queremos solamente 1 millón, nosotros queremos ahora 2 millones? ¿Quién se va a animar a sacar esa renta básica? Nadie, porque todos van a querer el voto
de ese grupo de gente que ahora se volvió dependiente y cautiva finalmente de esos tipos de políticos populistas. Y el populismo no es más que querer que las cosas son gratis. Y las cosas no son gratis. El esfuerzo es el producto del esfuerzo, el trabajo, la disciplina, así como lo demostraron nuestros productores del campo. Ellos son el ejemplo que realmente nosotros necesitamos. Bueno, muy bien todo lo que está diciendo, como siempre. Esta reunión ahí en Moscú entre Xi Jinping y Putin también va por el lado financiero, económico. Se quieren unir para manejar ellos una moneda que la estarán gestando seguramente y rechazar el poder del dólar. ¿Es por ahí también esto? Va mucho por ahí. ¿Ah, sí? Todos los cambios y transformaciones que se dieron en el mundo tuvo una causa de política económica. Imagínate nomás, Bruno, 1215, cuando los varones feudales le sacaron el poder a Juan Sin Tierra. Le dijeron, usted no va a utilizar más nuestro impuesto como usted desee. 1215. Un tema de política económica. En 1776, la Revolución Americana, ¿por qué se produce? Por los impuestos que le colocó el rey Jorge a los colonos, y por supuesto los colonos le dijeron, no señores, nosotros no vamos a estar aceptando impuestos para que usted se vaya a la guerra con Francia. 1789, la Revolución Francesa, también por una cuestión impositiva. El pueblo venía siendo hostigado por una monarquía cada vez más alejada de los intereses populares. Entonces la gente se subleva. ¿Y qué es lo que tenemos hoy en el siglo XXI? El mundo ya no es como antes, luego de la caída del muro de Berlín, sino que es un mundo cada vez más cambiante, geopolíticamente cada vez más cambiante. Tenemos Estados Unidos, tenemos la Unión Europea, tenemos Rusia, tenemos China. ¿Y eso qué significa? Son centros de poder. Y esos centros de poder, de alguna manera, lo que quieren es expandir sus influencias. ¿Cuál de ellos le conviene, sería la pregunta, al Paraguay? Pues a aquella región o aquel proyecto que salvaguarde nuestra libertad y nuestra soberanía. ¿Y cuál es ese proyecto? Y ninguno de esos proyectos, lamentablemente, y me refiero, pues yo soy una persona pero adepta al principio histórico y filosófico de los Estados Unidos. Me encanta Estados Unidos. He leído mucho sobre la historia de Estados Unidos, especialmente sobre los padres fundadores. O sea que estás enamorado de Joe Biden. No, al contrario. Le tengo me da urticaria escuchar su nombre. Biden representa un proyecto globalista en contra de la familia para instaurar la agenda LGTB, destruir la patria potestad, endeudar a nuestros países. Por eso es que Donald Trump tiene que ganar el 2024. Y le están que no es tampoco una suerte de santo de devoción, pero comparado entre Biden y Trump, yo te puedo asegurar que tu voto vale 3 veces cuando le votaba a Trump. Tu voto vale doble. Tu voto vale doble, decía alguien. Bueno, decime, y la parte de este banco de crédito suizo, que es un banco que tiene 160 años y que al parecer también está cayéndose, pero salió ahí el gobierno suizo a tratar de atajar esa caída financiera, digamos. ¿Cuál es la visión tuya respecto a lo que está pasando ahí en el centro de Europa? Porque Suiza es el centro de Europa. Mira, es tan interesante lo que estás diciendo, Bruno, porque estás haciendo una interrogante y una reflexión clave, porque esto no es una cuestión que a nosotros no nos afecte. Cuando Europa es afectada por la caída del Silicon Valley, ¿verdad? El mejor banco del año, días antes de ser intervenido, con cartera, con portafolio internacionales en Europa, nada menos el Credit Suisse, uno de los mejores bancos del mundo. ¿Qué quiere decir? El banco suizo de crédito. Que se generó una incertidumbre en el mercado financiero global. Y esa incertidumbre es, ¿cómo yo voy a retirar ahora mi dinero si la gente se está dando cuenta que ese dinero no tiene la suficiente garantía por parte del Estado? Entonces, la divinidad del Estado vuelve a meterse y le promete todo a la gente para volver a garantizarle su dinero. Pero en realidad es un gran engaño, Bruno. Sí. Ellos generaron la crisis. ¿Y por qué generaron la crisis? Porque a ellos les interesa solamente bajando y alzando las tasas de interés. Ellos controlan las economías. Y cuando controlan la economía, controlan la política.
Y cuando controlan la política, controlan las agendas que vienen para establecerse en el Paraguay. Por ejemplo, ¿verdad? Cuando nosotros nos endeudemos demasiado, ellos van a venir y nos van a decir, señores, ustedes ya no pueden pagar los salarios de los empleados. Ahora son 300.000. Yo estoy seguro que si viene un gobierno como la Concertación, se va a subir a 500.000. ¿Cómo van a pagar los salarios? Y muy sencillo, aumentando los impuestos o endeudándonos más. Y en consecuencia, o ser ese va a ser un problema. Por ahí, ser amigo de Alegre. Que muchos dicen no es tan alegre. Pero ¿qué pasa, verdad? Lo que vamos a tener es una cuestión muy grave. Con razón que se alegró después de salir del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. Bueno, entonces el control de la economía te lleva al control de la política, porque cuando ya no tenés dinero y te volvés dependiente de más dinero, ¿quién es el que te viene a rescatar y a darte esa garantía? El propio Estado. ¿Y quiénes gobiernan el Estado? Un grupo de personas, una claque, Bruno, al que yo denominé en uno de mis primeros libros, en Gobierno, Justicia y Libre Mercado, le denominé como la nueva monarquía. Un grupo de personas perversas, abyectas, bufones, de escasas luces, cuyo único propósito es volverse rico a la mañana, de la noche a la mañana, y están alejados del sentimiento popular. A ellos no les interesa la gente. A ellos lo que les interesa es que la gente siga como está. ¿Saben por qué? Porque a ellos les interesa solamente los resultados electorales. Hoy los partidos políticos se convirtieron en maquinarias electorales, cuando los partidos políticos tienen que ser el centro del debate, de la filosofía, de la política y la economía. Por eso nosotros invitamos a estos señores a quien tenemos que escuchar, que se candidatan también a llegar al sillón de López y que no tienen ellos el acceso fuera de aquello que representan los partidos tradicionales, a dar charlas, conferencias, programas de aquí, programas de allá, invitaciones a las embajadas, etcétera, etcétera. Por eso creamos, y este domingo a las 20 va a estar en pantalla, este primer debate presidencial de candidatos de partidos no tradicionales a las 20 horas este domingo 26, un debate presidencial llamado el debate de los rebeldes. ¿Quiénes son los rebeldes? Euclides Acevedo, Payo Cubas, José Luis Chilabert, Gómez Otaño y Luis Talavera Alegre. Gómez Otaño representa al UNACE, médico, cirujano de mucha trascendencia y una persona honesta, carta cabal, así como nuestro invitado a quien despedimos, a Víctor Pavón. Muchísimas gracias, siempre es un placer porque vos venís y das una cátedra, caché, porque mucha gente te sigue, te lee ahí en ABC los días domingos y siempre das en la tecla. ¿Y cómo está la preparación tuya para la senaduría a través de Libertad y República? Estamos trabajando, estamos recorriendo, estamos justamente a través de programas tan vistos como el tuyo. Esto nos ayuda mucho, Bruno. Le estaba diciendo justamente acá a Kevin, ¿verdad?, que realmente las emisiones, las publicaciones, todo lo que se llama las grabaciones son de alto nivel y nos permiten, ¿verdad?, volver a recrear y retransmitirlo. Y eso hace que obviamente nuestro partido, que apenas tiene 8 meses, por cierto, ¿verdad?, empieza a ser considerado. Una cosa es ser visualizado y otra es ser considerado. Nosotros estamos entrando en esa fase ya de consideración por parte de la población. Ciertamente en 8 meses no es fácil lograr ese gran objetivo, pero estamos avanzando y creemos que con las 14 propuestas que tenemos, y especialmente con una visión de la libertad en defensa de la familia, en defensa de la propiedad privada, en defensa de los emprendedores, en defensa, por sobre todas las cosas, de lo que se denomina nuestra tradición cristiana. Nosotros vamos a ser celosos defensores de nuestra tradición cristiana, ¿verdad?, de lo que se denomina especialmente mantener incólume nuestras tradiciones, nuestra historia y nuestra costumbre, y unos grandes guerreros en contra de la agenda ambientalista. Esto que viene a ser el embajador de Estados Unidos, por ejemplo, a propiciar el cine LGTB.
Y ¿sabe pues lo que Que quiere se hacer? vaya, que se vaya del ¿Y sabe qué Paraguay quiere la hacer? embajadora de Estados Unidos. Pero por supuesto, ¿y sabe qué quiere hacer expresó Bruno? acá. Ellos lo que quieren hacer es una política de cine para que el Estado paraguayo, o sea, el presupuesto, que es el presupuesto de la gente, de tu dinero, señora, señor, le financia esto su cine lésbico o su cine LGTB. Pero que lo hagan ellos, pero con su dinero, pero no con nuestro dinero. Ese dinero de la gente tiene que estar en el bolsillo de la gente y no más en los bolsillos de la gente que han traicionado al pueblo paraguayo, endeudándole y por sobre todas las cosas manteniendo un nivel de pobreza y sobre todas las cosas de desempleo. Hoy el desempleo está creciendo, Bruno. Nosotros estamos entrando en recesión, desempleo e inflación. Y cuando esos tres fenómenos se juntan, nosotros tenemos lo que se llama una tormenta perfecta, que en otra ocasión podemos hablar porque el Paraguay está entrando en eso. Y cuando se entra en eso hay que tener ideas claras, ideas de libertad y república desde luego, pero también liderazgo. Bueno, hay una tormenta perfecta desde la escala de la mujer que va a estar con nosotros, Pelusa Ruiz, Pelusa Moreno Gorostiaga de Ruiz. Una tormenta perfecta que mueve masas. Quiere llegar a ser colega tuyo también. Colega Sí, tuyo. pero por supuesto. Quiere llegar a ser senadora. Ella va a estar con nosotros en instantes. Víctor Pavón, muchas gracias. Que va a llegar a ser senador a través de la lista 19, opción 1. Opción 1 sería. La opción 1. Opción 1 se dice. Opción 1, sí. Opción 1. Sí, sí. Partido Mientras nos Libertad, diga todos, está bien, ¿verdad? Partido Libertad y República. Es que hay tanta confusión ahora. Bueno, Sí. Muchísimas gracias. Al contrario, Bruno, Querido muchas gracias. Querido Víctor Pavón, una clase magistral de vuelta. Y Santana, con otra clase magistral a través de la música. Oye, ¿cómo va?